Hola amigos, hoy en Píldoras Historiográficas voy a hablaros del historiador francés Pierre Vidal-Naquet, nacido en París en 1930 y fallecido en Niza en 2006, experto en el estudio de la mitología y la tragedia clásica y su influencia y pervivencia en el tiempo hasta hoy día. Precisamente sobre este tema voy a leeros unos fragmentos de este segundo volumen de su obra Mito y tragedia en la Grecia antigua, que escribió junto a Jean-Pierre Vernant y que fue publicada aquí en 2 volúmenes. En la editorial Taurus en 1987. Después profundizará en su figura y el sentido de su trabajo. ¿Cómo se entendió la tragedia de Sófocles Edipo Rey en Vicenza, a finales del siglo XVI, cuando se decidió presentarla por primera vez desde la antigüedad en un teatro que se pretendía inspirado en los edificios clásicos? ¿Cómo se transformó esta misma tragedia, en París, entre el reinado de Luis XIV y la Revolución Francesa? Sin duda todo esto ayuda a comprender la historia intelectual del siglo XVI o del siglo XVII, pero también nos permite comprender cómo se ha ido transformando nuestra propia lectura de la tragedia antigua a través de esas etapas. Si los productos del arte, como cualquier otro producto social, van unidos a un determinado contexto histórico, ¿cómo explicar que permanezcan vivos? Que sigan hablándonos cuando las formas de vida social se han transformado a todos los niveles y las condiciones necesarias para su creación se han desvanecido. Dicho de otro modo, ¿cómo se puede afirmar el carácter histórico de las obras y del género trágico cuando se constata su permanencia a través de los siglos, su transhistoricidad? La invención de la tragedia griega en la Atenas del siglo V no solo es la producción de obras literarias, de objetos de consumo espiritual destinados a los ciudadanos y adaptados a ellos, sino que a través del teatro es también la creación de una conciencia trágica, el advenimiento de un hombre trágico. Las obras de los dramaturgos atenienses expresan y a la vez elaboran una visión trágica, una nueva forma de comprenderse para el hombre, de situarse en sus relaciones con el mundo, con los dioses, con los otros y también consigo mismos y con sus propios actos. La tragedia ha representado un papel decisivo en la toma de conciencia de lo ficticio propiamente dicho. Entre los siglos V y IV a.C. permitió al hombre griego aprehenderse a sí mismo como puro imitador, como creador de un mundo de reflejos, de falsas apariencias, de simulacros y fábulas que constituyen, al lado del mundo real, el de la ficción. Lo que los griegos llaman historia, la investigación sobre los conflictos entre ciudades, en el interior de las ciudades o entre helenos y bárbaros, es asunto de Heródoto y Tucídides. La tragedia extrae sus temas en otra parte, de las viejas leyendas. En opinión de Aristóteles, al renunciar a situarse en el terreno de los acontecimientos contemporáneos, de la vida política efectiva, la tragedia no pierde valor, sino que adquiere más veracidad que la propia historia. Pierre Vidal-Naquet se especializó en la Grecia antigua, pero escribió igualmente tanto sobre la esclavitud y el sentido de la mitología en el funcionamiento de la sociedad de la Grecia antigua, como sobre la tortura durante la guerra de Argelia, contra la dictadura de los coroneles griegos o contra el negacionismo del Holocausto. En libros como Les Assassins de la Mémoire o Les Juifs, la Mémoire et le Présent, ya que sus orígenes judíos condicionaron su vida. Tuvo una infancia sin problemas hasta que los nazis ocuparon Francia. Entonces sus padres se refugiaron con todos sus hijos en Marsella, donde entraron en contacto con la resistencia. Pierre Vidal-Naquet decía que quedó marcado por la explicación que su padre le hizo a finales de 1941 o comienzos de 1942 del caso Dreyfus y de las leyes antisemitas del gobierno colaboracionista del mariscal Pétain, que hicieron que sintiera como francés el insulto que le hicieron en tanto que judío. El 15 de mayo del 44, los soldados alemanes detuvieron a sus padres, los torturaron y les enviaron a morir a Auschwitz, dejando al joven huérfano el doble compromiso
de luchar contra la razón de Estado y sobre todo contra la tortura y la desaparición de personas. Tras la guerra, en 1955, se hizo profesor de instituto en Orleans. Otra guerra, la de Argelia, había comenzado un año antes y Pierre sabía que era una guerra colonial, en la que su país estaba en el bando de los que merecían ser denunciados. Mientras participaba en discusiones políticas y pensaba en entrar en el Partido Comunista, otro asunto ocupó su atención. El del profesor de matemáticas Maurice Audin, secuestrado en Argel por militares franceses, pero del que nunca más se supo después de que estos afirmaran haberle dejado en libertad. Escribió en 1958 un libro sobre este caso, en el que denunció su tortura y desaparición. El escándalo fue mayúsculo. 2 años después firmó el Manifiesto de los 121, en el que defendía el derecho a la insumisión. El Ministerio de Educación Nacional le suspendió de empleo y sueldo, y sin quererlo, le convirtió en militante liberado de la causa anticolonial. Cuando 9 años después de finalizada la guerra de Argelia, el general Jacques Massu publicó un libro de memorias titulado La verdadera batalla de Argel, en el que justificó el empleo de la tortura, Vidal-Naquet le replicó con la traducción al francés de su obra Torture, Cancer of Democracy, que había escrito en inglés en 1963 y en la que afirmaba que la indiferencia hacía de la tortura el peor de los males de la democracia. Posteriormente, en 1977, publicó Los crímenes del ejército francés, donde describió el horror de la represión francesa, ampliando un libro anterior del 62 titulado Razón de Estado, al tiempo que se pronunciaba contra la guerra de Vietnam y la situación de las prisiones francesas junto a Michel Foucault. Muchos años después, cuando Ariel Sharon reprimió a sangre y fuego la segunda intifada, Vidal-Naquet firmó un contundente manifiesto contra el nacionalismo judío y su lógica que solo cree en las victorias militares. Las sucesivas guerras de Irak, así como la situación de los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania, también fueron objeto de su crítica. Fue el colofón de una vida de intelectual comprometido y militante, en la que entre batalla y batalla, entre discusión y discusión, entre análisis y análisis de la realidad contemporánea, reflexionaba sobre el pasado lejano, de hace 20 o 50 siglos, sobre nuestros mitos fundacionales y sobre el papel de los líderes de la llamada democracia ateniense. Sobre todo, en colaboración con su gran amigo, el filósofo e historiador Jean-Pierre Vernant, que ya os cité antes, con el que escribió este libro, Mito y Tragedia en la Grecia Antigua, en el 1972, que fue la fecha del primer volumen, que editó aquí Taurus en el 87. Sus investigaciones supusieron una necesaria y magnífica confrontación entre nuestros conceptos modernos y las fuentes antiguas sobre las tragedias clásicas, planteando el debate sobre su doble interpretación histórica y psicoanalítica, con complejas preguntas acerca del sentido de la responsabilidad, el compromiso y la voluntad en obras como Edipo Rey, Las Bacantes, Los 7 contra Tebas, donde el relato mítico se mezcla con el pensamiento de la sociedad que lo escucha. Lo interesante es comprobar cómo este relato ha pervivido a través de los siglos y ha adoptado nuevas formas de lectura en nuestro presente. Sobre todo, cómo las diferentes circunstancias históricas han actualizado su valor simbólico. En este sentido, además de la tragedia, y alejándose del canon académico, se atrevió incluso con el análisis de la presencia de mitos que han sido tradicionalmente objeto de pseudocientíficos o charlatanes, como el caso de la Atlántida. En un trabajo publicado solo unos meses antes de su muerte en 2005. En él defendía la idea de que la Atlántida, que Platón describió en el Timeo y en el Critias, era inseparable de una Atenas imaginaria, inconfundiblemente metafórica de su propio tiempo, que conoció un increíble desarrollo primero en la Antigüedad tardía y después a partir del Renacimiento, especialmente después del descubrimiento de América, que muchos identificaron rápidamente con el continente imaginado por Platón, hasta llegar a su uso por la literatura fantástica de Julio Verne y la música que el compositor Victor Ullmann realizó en el campo de concentración nazi de Theresienstadt
poco antes de ser gaseado. Para su ópera El emperador de Atlantis o El rechazo de la muerte, donde hizo un retrato satírico de Hitler, identificándolo con el tirano de una Atlántida cruel y sádica. Además de estas obras, en España se han publicado Formas de pensamiento y formas de sociedad en el mundo griego, de 1983, Economía y sociedad en la antigua Grecia, del 86, La democracia griega, una nueva visión, ensayos de historiografía antigua y moderna, de 1992, El mundo de Homero, breve historia de la mitología griega, del 2002, y El espejo roto, la tragedia ateniense y la política, del 2004.